En los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham se desató una tormenta silenciosa al principio, pero destinada a sacudir los cimientos de la monarquía. No se trataba de un escándalo sensacionalista que saltaba a los titulares, sino de un momento privado tan crudo, tan volátil, que dejó en silencio incluso al personal real más experimentado. Comenzó con un comentario descuidado y cortante. Cuando Camilla, reina consorte, supuestamente permitió que su lengua se volviera cruel contra la fallecida princesa Diana, no podía prever la tempestad que desataría. El príncipe Guillermo, normalmente tranquilo, deliberado, comedido, escuchó las palabras, y en ese instante el heredero al trono se transformó. Su furia aguda y desenfrenada estalló con una fuerza que dejó atónitos a todos los testigos. Lo que siguió fue un enfrentamiento tan feroz, tan inolvidable, que amenazó con fracturar la familia desde dentro. Esta es esa historia. La impactante confrontación. La mañana había empezado como cualquier otra en Clarence House. Los lacayos sacaban brillo a las bandejas de plata hasta que relucían, y el tenue aroma del Earl Grey flotaba por los pasillos. El ritmo de la vida real transcurría en un silencio practicado. Los papeles se arrastraban, los pasos susurraban contra el mármol, las voces no pasaban de un murmullo mesurado. Era el tipo de quietud que hacía que el palacio pareciese eterno, inalterado por la agitación. Nadie podía imaginar lo rápido que se rompería esa quietud. Camila entró primero con paso seguro y presencia imponente como siempre. Años de lucha la habían traído hasta aquí, y ahora lucía su corona con tranquila satisfacción. Saludó al personal con su ensayada soltura, la mirada de una mujer que creía dominar la sala. Pero bajo esa compostura se escondía un arma, una lengua afilada como el acero. Ocurrió en medio de lo que debería haber sido un intercambio ordinario, una conversación informal sobre la mirada del público. Los labios de Camilla se curvaron ligeramente y se le escapó un comentario, una referencia burlona a Diana. No solo despectiva, sino despectiva goteando desdén. El efecto fue inmediato. El aire se volvió pesado. Un lacayo se detuvo a medio paso con la bandeja de plata traqueteando débilmente en sus temblorosas manos. La pluma de una secretaria se cernía inútilmente sobre la página, como si incluso la tinta retrocediera. Nadie se atrevía a respirar, nadie se atrevía a hablar. Porque entre aquellas paredes, el recuerdo de Diana permanecía intocable, una presencia casi santa que se prolongaba en el palacio mucho después de su muerte. Y entonces se hizo el silencio. Porque Camilla no se había dado cuenta, el príncipe Guillermo había estado de pie justo al otro lado de la puerta. Lo oyó todo. Había llegado tranquilamente con la intención de hablar con uno de sus ayudantes, cuando las palabras sobre su madre golpearon sus oídos como fragmentos de cristal. Durante un breve segundo no se movió. Su rostro perdió el color, su mandíbula se trabó, y cada músculo de su cuerpo se tensó, como si el insulto hubiera encendido algo antiguo e inquebrantable en su interior. Cuando entró en la sala, el silencio se apoderó del ambiente. El personal volvió los ojos hacia él, presintiendo una tormenta que no se atrevían a interrumpir. Su mirada era fija, aguda, y no ardía con la pulida calma de un diplomático real, sino con la cruda furia de un hijo que defiende el honor de su madre. Miró directamente a Camilla y por primera vez en años, su compostura flaqueó. La leve sonrisa que había bailado en sus labios se desvaneció al darse cuenta de que sus palabras habían encontrado el único público que no había previsto. La voz de William, baja pero estruendosa en su convicción, rompió la quietud. Lo que dijo en ese momento no fue ensayado ni atemperado por el deber. Fue la respuesta sin filtros de un hombre que no estaba dispuesto a permitir que la memoria de su madre fuera profanada dentro de los muros de palacio. Y a medida que esas palabras brotaban, la confrontación se hizo inevitable. Ya no era solo un comentario hecho al pasar. Fue la chispa que encendería uno de los enfrentamientos más inolvidables de la historia moderna de la realeza. El cruel comentario de Camilla. El silencio que siguió a la entrada de Guillermo fue sofocante, como si el aire mismo de la sala se negara a moverse. Todos los ojos se posaron nerviosos entre el príncipe y la mujer que se había atrevido a hablar mal de Diana. El peso de su mirada era insoportable, y por un momento Camilla pareció encogerse en la gran sala que tan a menudo dominaba. Ajustó la postura, levantó la barbilla,
y trató de recuperar la compostura, pero era imposible disimular la inquietud que se reflejaba en su rostro. Guillermo lo había oído todo, y no había escapatoria a lo que se había dicho. El comentario de Camilla no había sido susurrado. Había sido pronunciado con la agudeza deliberada de alguien que conocía a su público y no esperaba oposición. Con tono burlón, había descrito a Diana como una mujer problemática que había provocado el escándalo, una princesa cuyas luchas eclipsaban sus supuestos logros. Se había preguntado por qué el personal seguía aferrado a una mujer que en su opinión había sido más una carga que una bendición para la casa real. Las palabras estaban impregnadas de desdén, un intento de borrar el luminoso legado de Diana con una sola pincelada cruel. Oír esas palabras era como presenciar cómo se desfiguraba un retrato sagrado ante sus propios ojos. Muchos de ellos habían trabajado a las órdenes de Diana, habían visto su calidez, se habían sentido tocados por su humanidad de un modo que el público nunca conocería. Oír cómo la reducían tan fríamente como si su vida y su lucha no significaran nada les dejó atónitos. Una doncella bajó los ojos luchando contra las lágrimas, mientras un mayordomo se movía incómodo deseando desvanecerse entre las paredes. En ese momento, no era simplemente Camilla la que hablaba, era un desafío a la memoria colectiva de una mujer a la que el mundo aún lloraba. El pecho de William subía y bajaba con furia silenciosa. Toda su vida le habían enseñado a controlar sus emociones, a ocultar la ira bajo capas de disciplina regia. Pero esto era diferente. Era su madre, la mujer que le había dado un beso de buenas noches cuando las cámaras se habían ido, que le había protegido de la frialdad de la política de palacio, que le había dado el tipo de afecto que nunca podría sustituirse. Oírla insultada en su ausencia era desgarrar una herida que nunca había cicatrizado de verdad. Camilla trató de explicarse, su voz tropezó al afirmar que solo había estado hablando de percepción de cómo la historia a menudo exageraba las virtudes de Diana, pero las palabras sonaron vacías. El personal no la creía, y William desde luego tampoco. El insulto ya había caído, y no había vuelta atrás que pudiera borrar el veneno con el que había sido proferido. La tensión se hizo insoportable. William se acercó un paso con la mirada fija. No levantó la voz, pero la gravedad de sus palabras caló más hondo que cualquier grito. Le recordó a Camilla delante de todos que la memoria de Diana no solo era sagrada para él, sino para millones de personas en todo el mundo. Le advirtió que no volvería a tolerar en su presencia ningún insulto, ningún comentario cruel. Su voz tenía el peso de un futuro rey, pero más que eso tenía la convicción inquebrantable de un hijo cuyo amor por su madre no podía silenciarse. El personal se quedó helado presenciando cómo se desarrollaba la historia en tiempo real. Más tarde susurrarían sobre este momento en voz baja, relatando cada detalle del insulto y la furia que desató. Para ellos, el día en que Camilla se burló de Diana y Guillermo se enfrentó a ella no fue un drama palaciego más. Se trataba de un ajuste de cuentas que revelaba fallas en el seno de la familia real que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo bajo pulidas ceremonias y cuidadas sonrisas. La confrontación no había hecho más que empezar. Lo que Camilla había dicho no podía dejar de decirse, y la furia de Guillermo acababa de encontrar su voz. Lo que siguió pondría a prueba no solo su relación, sino el tejido mismo de la unidad real. El aire era electrizante, el escenario preparado para un enfrentamiento que dejaría cicatrices en ambas partes. El aire aún temblaba por el peso de las crueles palabras de Camilla cuando Guillermo dio un paso al frente con una expresión tallada en piedra. El personal que permanecía en los rincones de la sala contuvo la respiración consciente de que estaba a punto de presenciar un momento que se susurraría en los pasillos de palacio durante años. Su voz ya había sido una advertencia, pero ahora toda su presencia irradiaba algo más profundo, algo feroz e inflexible. Ya no se trataba solo de un insulto, se trataba de un hijo que protegía a la única persona que le había comprendido de verdad en un mundo de fría formalidad y deber. Los ojos de Camilla parpadearon nerviosos cuando Guillermo se acercó. Conocía al joven príncipe desde la infancia, le había visto convertirse en un hombre, pero había subestimado el acero que corría por sus venas. Era el hijo de su madre. Era portador de su fuego, de su obstinación,
y sobre todo de su negativa a callarse cuando se le presentaba una injusticia. Cada centímetro de él llevaba ahora la postura de un defensor no de un título, sino de una memoria tan preciosa que no podía ser empañada por una crueldad descuidada. «No vuelvas a pronunciar su nombre de ese modo», dijo William con voz grave pero autoritaria, cada sílaba cargada de furia contenida. Sus palabras reverberaron en el silencio, haciendo que incluso las paredes se sintieran más cerca, como si la propia habitación se inclinara para escuchar. El personal se movió incapaz de apartar la mirada. Habían sido entrenados para pasar desapercibidos, para servir sin ser vistos, pero ahora se encontraban siendo testigos involuntarios de un choque entre la historia y el legado, entre la lealtad y la traición. Camilla intentó enderezar los hombros, hacer gala de la autoridad que con tanto esmero había cultivado como esposa del futuro rey, pero su confianza flaqueó ante la convicción de Guillermo. Intentó responder insistiendo en que sus comentarios habían sido malinterpretados, pero el temblor de su voz delataba su malestar. William no se inmutó. Vio a través de las excusas, a través del intento de suavizar unas palabras que habían sido afiladas y deliberadas solo unos momentos antes. En su mente revivieron destellos de Diana, su risa brillante y desenfrenada, su amabilidad con los extraños que nunca olvidarían su tacto, sus interminables sacrificios para proteger a sus hijos. Del sofocante resplandor de la vida real recordó el día de su funeral, el sonido de sus propios pasos, resonando por las calles de Londres, mientras caminaba detrás de su ataúd, la pena que sintió como si fuera a partirlo en dos, ese dolor, ese amor ardían en él, ahora alimentando cada palabra. «Olvidáis», continuó con voz más firme, con la autoridad de quien sabe que un día gobernará, «que ella ha dado más a esta familia y a esta nación de lo que vosotros nunca podríais dar. Olvidáis que se la ama no por la corona sino por su corazón. Ese amor nos sobrevivirá a todos, y nunca permitiré que nadie, ni siquiera tú, lo disminuya». Los labios de Camilla se entreabrieron como para responder, pero no salió ninguna palabra. La sala se había vuelto más fría, la atmósfera quebradiza e implacable. Los miembros del personal apartaban la vista, pero sus oídos estaban atentos a cada sílaba, sabiendo que estaban presenciando cómo se trazaba una línea en la historia. No se trataba simplemente de un príncipe defendiendo el legado de su madre, era una declaración de que la presencia de Diana aún perduraba, de que su memoria siempre haría guardia a través de su hijo. Los instintos protectores de Guillermo se habían encendido por completo y no había duda de la tormenta en sus ojos. Camilla, quizás por primera vez en años, se vio superada su autoridad, desmoronándose bajo la fuerza de la devoción de un hijo. El enfrentamiento ya no era solo un choque de palabras, era el comienzo de un ajuste de cuentas que no dejaría indemne a ninguno de los dos. El peso de las palabras de William todavía flotaba en el aire, sus ecos rodeaban la habitación como una tormenta implacable. El intento de Camilla por recuperar la compostura vaciló cuando el silencio se apoderó de ella. Todos los miembros del personal presentes permanecieron rígidos, como si el más mínimo movimiento pudiera romper la frágil quietud y desencadenar otra erupción. William permaneció impasible, con el pecho levantándose sin cesar su expresión, una mezcla de angustia y furia inquebrantable. Ya no era una conversación, era un ajuste de cuentas. El instinto de Camilla fue contraatacar, recordarle a Guillermo su lugar junto a su padre, el hombre que un día sería rey. Pero la certeza que normalmente la animaba ahora le fallaba. Los ojos de Guillermo se clavaron en los suyos con una intensidad que ella no pudo igualar. Por primera vez, desde que había entrado en la casa real como compañera de Carlos, se vio despojada de la protección que le otorgaba su estatus. La autoridad en la que se apoyaba con tanta facilidad se desmoronaba ante la devoción de un hijo por la madre a la que había sustituido. La voz de Guillermo volvió más aguda que antes, ya no una advertencia, sino una orden forjada en años de emoción contenida. Le dijo claramente que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Sus palabras no fueron pronunciadas con ira, pero la firmeza de su tono fue mucho más condenatoria de lo que podría haber sido cualquier arrebato. El personal, que escuchaba atónito, sintió que el aire se volvía más pesado con cada sílaba. Lo que estaban presenciando no era solo una disputa privada,
era una fractura en la familia real, expuesta en el momento más desprevenido imaginable. Camilla intentó de nuevo excusarse con la voz entrecortada, alegando que había hablado fuera de contexto, que su comentario no era más que una observación sobre la percepción pública. Pero Guillermo no la dejó escapar. Dio un paso al frente. Su presencia llenó la sala. Sus palabras atravesaron su defensa. Le dijo que el legado de su madre no era objeto de debate, que no debía ser menospreciado ni ridiculizado, y menos aún dentro de estas paredes donde las sombras de Diana aún permanecían. Su voz no tembló. Llevaba la autoridad de un hombre que sabía que la memoria de su madre era más grande que la propia corona. Entonces llegó el momento que dejó a todos los testigos atónitos e incrédulos. Guillermo, agotada su paciencia, le dijo a Camilla que se fuera. Sus palabras no estaban envueltas en cortesía ni suavizadas por la diplomacia real. Fueron contundentes, definitivas, impregnadas del fuego de un hijo que ya no permitiría que el nombre de su madre quedara manchado. «Abandonad esta habitación», ordenó su voz, reverberando con una fuerza que parecía sacudir las paredes. Por un instante nadie se movió. La idea de que Camila, la duquesa de Cornualles, fuera despedida por Guillermo delante del personal era impensable. Sin embargo, aquí estaba desarrollándose ante sus ojos. El rostro de Camilla se endureció, y sus labios se apretaron al sentir la humillación. La mujer que había soportado años de escándalos y críticas de la opinión pública, que había reconstruido cuidadosamente su reputación, ladrillo a ladrillo, se encontraba ahora deshecha en un solo instante. Marcharse sería admitir la derrota, aceptar que William la había despojado de su autoridad delante de las mismas personas a las que había intentado dar órdenes. Sin embargo, no podía ignorar el fuego de sus ojos, ni el hecho de que todos los sirvientes de la sala se habían quedado paralizados, mirando, esperando, poniéndose en silencio del lado del hijo de Diana. Se detuvo un momento con las manos apretadas contra el borde de la mesa, como si aferrarse a él la anclara contra la marea de humillación. Pero la expresión de William nunca se suavizó. La exigencia seguía siendo inflexible y el silencio del personal era ensordecedor. Por fin, con un gesto brusco de la cabeza, Camilla se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sus tacones chasquearon bruscamente contra el suelo pulido, el sonido resonó como un eco de retirada. Nadie habló, nadie se movió hasta que la puerta se cerró tras ella. William permaneció inmóvil durante un largo momento, con los ojos fijos en el espacio que ella acababa de dejar libre. Su cuerpo tembló ligeramente por la fuerza de lo ocurrido, pero no vaciló. El personal, aún en silencio, sintió que había sido testigo de algo sagrado, un hijo defendiendo a su madre con un valor que desafiaba los límites del protocolo real. Era el momento de no retorno, un momento que perduraría en susurros y sombras, alterando la dinámica dentro del palacio para siempre. Apenas se cerró la puerta tras Camilla, la sala exhaló un suspiro que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. El silencio que siguió a su partida no fue de paz, sino de incredulidad, una quietud atónita que se apoderó de todas las almas presentes. El personal, entrenado para mantener la compostura incluso en las circunstancias más extraordinarias, se encontró atrapado en las secuelas de algo sin precedentes. Sus ojos se dirigieron hacia William, que permanecía inmóvil como una piedra con el rostro enmascarado de control, aunque la tormenta en su corazón era evidente para cualquiera que se atreviera a mirarlo de cerca. Durante unos instantes nadie se movió. El tintineo de los cubiertos, el trasiego de papeles, el ritmo ordinario de la vida palaciega se había roto, dejando tras de sí solo el sonido de la respiración constante de Guillermo. Un lacayo al borde de la sala apretó con fuerza una bandeja hasta que se le blanquearon los nudillos, mientras una secretaria bajaba la mirada fingiendo escribir, aunque su pluma hacía minutos que no tocaba el papel. Cada detalle de lo que había sucedido ya estaba grabado en sus memorias, listo para ser susurrado a puerta cerrada cuando los pasillos se vaciaran. Una cosa era servir a la realeza, presenciar discusiones o frustraciones ocultas tras el velo de los muros dorados. Otra cosa era ver al futuro rey enfrentarse abiertamente a la mujer que había luchado durante décadas para asegurarse un lugar al lado de Carlos. Algunos dirían más tarde que nunca habían visto a William más parecido a su madre que en ese momento. El fuego en sus ojos, el desafío inquebrantable,
La falta de voluntad para permitir que la crueldad quedara sin control era el espíritu de Diana vivo, de nuevo latiendo a través de su hijo, de una manera que ninguno de ellos podía ignorar. Cuando William por fin se giró, sus ojos recorrieron al personal que permanecía inmóvil. Durante un fugaz segundo pareció casi vulnerable, como si el peso de lo que había hecho empezara a hacerse sentir, pero no se disculpó ni dio explicaciones. Se limitó a asentir, una vez una orden silenciosa, de que el momento había terminado, antes de salir a grandes zancadas de la habitación. Su marcha fue silenciosa, pero la fuerza de su presencia perduró mucho después de que sus pasos se desvanecieran por el pasillo. En cuanto se fue, empezaron los susurros. Eran silenciosos, urgentes y teñidos de temor. Los sirvientes que habían permanecido leales a Diana sintieron un estremecimiento de reivindicación. Sus corazones se hincharon de gratitud tácita, porque su hijo la había defendido tan ferozmente. Los demás intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de las consecuencias que este enfrentamiento podía desencadenar. El palacio era un lugar donde cada acción tenía peso, donde los rumores tenían una forma de filtrarse a la prensa, y este momento era demasiado explosivo para permanecer oculto durante mucho tiempo. Al anochecer, el encuentro ya se había convertido en leyenda dentro de la casa. Las historias se propagaron como el fuego por las cocinas, los despachos y las silenciosas habitaciones de la servidumbre. Cada relato se hacía más agudo, más dramático, hasta que parecía que todo el palacio zumbaba con el mismo asombro. Guillermo se había enfrentado a Camilla y la había obligado a marcharse. La sola idea provocó una oleada de conmoción y excitación entre el personal que sabía que había sido testigo de algo más que una simple pelea. Habían visto cómo la historia se torcía de una manera que nadie podría haber predicho, una fractura entre el pasado y el presente, entre el recuerdo de Diana y el reinado de Camilla. En sus corazones, muchos de ellos sabían una verdad por encima de todas las demás. El fantasma de Diana nunca había abandonado estos muros, y a través de su hijo, su presencia había vuelto a silenciar la sala. Mucho tiempo después del enfrentamiento, el palacio pareció sumirse en una pesada quietud, aunque los ecos de lo que había sucedido aún se aferraban a sus muros. El personal realizaba sus tareas con la precisión habitual, pero sus mentes volvían a la escena que habían presenciado. Sus manos se movían por costumbre, mientras sus pensamientos se detenían en la furia de Guillermo y la retirada de Camilla. Era imposible deshacerse de la sensación de que la propia Diana había caminado por los pasillos aquel día, su presencia invisible guiando a su hijo para que se levantara en su defensa. El momento había pasado, pero la esencia de la difunta princesa parecía viva de nuevo, avivando recuerdos que nunca se habían desvanecido del todo. El nombre de Diana era más que un recuerdo entre aquellas paredes. Para muchos de los miembros del personal que la habían servido, era un voto tácito, un recordatorio de la humanidad que aportó a un mundo de ceremonias y tradiciones. Recordaban su calidez, la forma en que se detenía a preguntar por sus familias, la manera en que no hablaba como una realeza por encima de ellos, sino como una mujer que se preocupaba. Su compasión se había grabado en los corazones de los que trabajaban más cerca de ella, e incluso ahora, años después de su muerte, su presencia sigue siendo más fuerte que la de la mayoría de los que aún vivían bajo la corona. El enfrentamiento de William había hecho aflorar esos recuerdos. A los ojos del personal, él se había convertido en la encarnación del espíritu de su madre, portando su fuego en un momento que lo exigía. Les había recordado que el legado de Diana no podía borrarse con comentarios crueles o títulos lustrosos. Estaba escrito en los corazones de millones de personas de todo el mundo, y se reflejaba a diario en la forma en que sus hijos vivían sus vidas. Para el personal de palacio, el día había demostrado aquello en lo que siempre habían creído: el silencio. La influencia de Diana era eterna. En público, Diana era la princesa del pueblo, la mujer que rompía la rigidez del deber real, con una sonrisa que parecía iluminar las estancias más oscuras. En privado, dentro de los muros de palacio, era una figura de amor y desafío, una mujer que se negaba a doblegarse ante la frialdad del protocolo. Esa rebeldía no había muerto con ella. Ahora vivía en Guillermo, en la forma en que se presentó ante Camilla, y se negó a permitir que se manchara el nombre de su madre.
Sus acciones no fueron solo las de un hijo que defiende a su madre. Eran la prueba viviente de que la sombra de Diana todavía se extendía a través de la monarquía inflexible y siempre presente. Mientras el personal cuchicheaba por los rincones y repasaba mentalmente el enfrentamiento, se dio cuenta de que no se trataba de un choque pasajero. Fue un recordatorio de que por mucho que la familia real intentara seguir adelante el recuerdo de Diana, seguía siendo un ancla y una fuerza. Se había ido, pero seguía siendo la medida por la que se juzgaba a los demás. Su fantasma rondaba el palacio de un modo que no podía negarse. En medio de la rabia de William y la humillación de Camilla, su presencia había hablado más alto que cualquier voz, recordándoles a todos que algunos legados nunca se desvanecen. El eco de sus tacones sobre el suelo pulido persiguió a Camilla mucho después de que hubiera abandonado la habitación. Cada paso que se alejaba de William le parecía una retirada no solo de su presencia, sino de la autoridad que tanto había luchado por establecer. Detrás de ella sabía que el personal ya estaría cuchicheando su lealtad inclinada hacia el hijo de Diana, sus ojos registrando cada detalle de su humillación. Era una imagen de la que no podía deshacerse la mirada inquebrantable del futuro rey, el silencio del personal y su propia partida forzada, una escena que la despojaba de dignidad, en el único lugar donde siempre había anhelado respeto. Cuando por fin llegó a la intimidad de sus aposentos, la máscara que llevaba ante el mundo se resquebrajó. Sola Camilla apretó las manos contra el borde de un escritorio, estabilizándose contra la marea de emociones que crecía en su interior. Había soportado décadas de desprecio público, había sido tachada de amante, de destructora de hogares, de villana en la historia de Diana. Se había creído endurecida contra el juicio, blindada por la supervivencia y por la aceptación final que se le concedió como esposa de Carlos. Sin embargo, este momento era diferente. No se trataba del desdén de extraños más allá de las puertas de palacio. Era el rechazo del hijo cuya aceptación había esperado el niño que una vez había visto jugar en los jardines, ahora convertido en un hombre que podía destrozar su compostura con una sola orden. El aguijón de las palabras de William se repitió en su mente, cada una más aguda que la anterior. Él no había gritado, no había levantado la mano ni la voz, pero la serena certeza con la que la despidió fue más cortante de lo que podría haberlo sido cualquier rabia. Su declaración no solo la había silenciado, sino que le había recordado una verdad que nunca podría eludir. La sombra de Diana siempre sería mayor que su propia presencia. Por muchos años que pasara al lado de Carlos, por muy obedientemente que desempeñara su papel, nunca borraría el recuerdo de la mujer que había cautivado los corazones de una nación. La humillación de Camilla se hizo más profunda al considerar lo rápido que el personal se había alineado con Guillermo. Sus ojos habían dicho lo que sus labios no podían. No se compadecieron de ella, no se habían apresurado a aliviar su malestar. En su lugar se habían solidarizado en silencio con el hijo de Diana, el heredero legítimo, la encarnación de la madre a la que aún veneraban. En ese silencio, Camilla había visto su propio aislamiento, el duro recordatorio de que siempre sería tolerada, nunca amada dentro de los muros que aún pertenecían a Diana en espíritu. Se paseó por la habitación, sus pensamientos chocando con recuerdos de batallas pasadas. Recordó los años en que su propio nombre era susurrado con desdén en la prensa, cuando los fotógrafos la acosaban, cuando el mundo parecía unido contra ella. Había capeado el temporal, había sobrevivido lo suficiente como para asumir el papel de duquesa, e incluso había empezado a ganarse cierta aceptación pública. Sin embargo, bastó un momento con William para deshacer gran parte de lo que creía haber conseguido. La humillación no solo consistió en la orden de marcharse, sino también en saber que la furia de William había sido justa, nacida no de la malicia, sino del amor. Estaba en la forma en que sus palabras habían tocado la fibra sensible de cada alma en la sala, exponiendo su propio comentario como lo que realmente era cruel, innecesario e imperdonable a los ojos de aquellos que todavía llevaban a Diana en sus corazones. Esa verdad caló más hondo que el despido de William. Al anochecer, la humillación de Camilla se había transformado en algo más pesado, un peso que le oprimía el pecho al darse cuenta de las implicaciones. No se trataba de una disputa pasajera que se olvidaría por la mañana. Se trataba de una ruptura, una cicatriz que perduraría en los ojos del personal y en la memoria del hijo que un día sería rey. A pesar de toda su resistencia,
Camilla no podía escapar a la realidad de que había sido obligada a marcharse no por Carlos ni por el público, sino por la encarnación misma del legado perdurable de Diana. A solas en sus aposentos, se susurraba a sí misma que aguantaría como siempre había hecho. Sin embargo, el temblor de su voz la traicionó. La humillación era completa y en su corazón sabía que el desafío de Guillermo había marcado un punto de inflexión. Podía recuperar la compostura en público, esconderse detrás de títulos y ceremonias, pero nunca borraría el recuerdo de aquel día ni la punzante verdad de que el fantasma de Diana había triunfado sobre ella una vez más. Las secuelas. El silencio. En palacio. El palacio se despertó a la mañana siguiente envuelto en un silencio intranquilo, como si las mismas paredes recordaran lo que había ocurrido el día anterior. Los sirvientes realizaban sus tareas con más precisión que de costumbre, con cuidado de no romper la frágil quietud que se había apoderado de la casa. El tintineo de la vajilla en el desayuno sonaba más agudo. Las pisadas en los pasillos resonaban durante más tiempo, y cada intercambio de susurros llevaba el peso de algo que no podía decirse en voz alta. El enfrentamiento entre Guillermo y Camilla había terminado la tarde anterior, pero su sombra se cernía sobre cada pasillo y cámara como una nube de tormenta que se negaba a pasar. Los que habían presenciado el enfrentamiento de primera mano se comportaban con rígida compostura, pero sus ojos los traicionaban. Un mayordomo que pulía plata se movía con cuidado mecánico, su mente repitiendo la voz de Guillermo como si aún reverberara por la habitación. Una doncella que arreglaba flores frescas en el vestíbulo no pudo evitar recordar la cara de Camilla cuando se dio la vuelta para marcharse con el orgullo quebrado por la fuerza de la orden de Guillermo. Nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente, pero el recuerdo se aferraba obstinadamente a cada uno de ellos, negándose a desvanecerse. Incluso los que no habían estado presentes podían sentir la tensión. Los rumores ya se habían extendido por las dependencias del personal, transmitidos en voz baja de un criado a otro. Al caer la noche, cada ala del palacio parecía zumbar con variaciones de la misma historia. Camilla había insultado a Diana y Guillermo la había obligado a marcharse. Nadie sabía con exactitud qué palabras se habían intercambiado, pero todo el mundo entendía el meollo del asunto. La difunta princesa de Gales había sido defendida con una ferocidad que recordaba a la familia que no se había ido, no de verdad, y que su presencia seguía marcando el destino de la monarquía. El propio Guillermo fue visto en contadas ocasiones aquel día. Cuando apareció sus pasos eran firmes, su expresión tranquila, pero los que se cruzaban en su camino percibían la pesadez tras su compostura. No dio explicaciones ni reconoció lo sucedido, pero el silencio fue más elocuente que las palabras. Era el silencio de un hombre que sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Para el personal bastaba con mantener la lengua en guardia, cumplir con sus obligaciones con absoluta precisión, por temor a que un solo paso en falso pudiera fracturar la frágil calma que ahora flotaba en el aire. La ausencia de Camilla fue igualmente reveladora. Permanecía a puerta cerrada, sus movimientos eran mínimos, sus interacciones limitadas. El personal que la atendía lo hacía con una cortesía casi dolorosa, con cuidado de no revelar lo que sabían. Pero bajo su cortesía se escondía un cambio inconfundible. La mujer que había trabajado incansablemente para ganarse el respeto llevaba ahora la marca invisible de su humillación y ningún protocolo podría borrarla. El palacio parecía respirar de otra manera después de la humillación. El parloteo de la vida cotidiana estaba apagado, el ritmo de la rutina enmudecido. Era como si todos comprendieran que se había cruzado una línea y que incluso en silencio nada volvería a ser lo que había sido antes. El fantasma de Diana persistía con más fuerza que nunca, y a través de la furia de Guillermo y la retirada de Camilla, se había recordado al palacio que algunos nombres una vez pronunciados nunca podrían deshonrarse sin consecuencias. El silencio que se cernió sobre el palacio no permaneció contenido entre sus paredes doradas. Se extendió como ondas sobre aguas tranquilas, tocando todos los rincones de la casa real, hasta que incluso los más alejados de la confrontación sintieron su peso. Los susurros viajaron rápidamente, llevados de los pasillos del personal a las cámaras privadas de los ayudantes, a los consejeros,
hasta que finalmente el asunto llegó a oídos de aquellos cuyas reacciones no podían evitarse. El enfrentamiento entre Guillermo y Camilla dejó de ser un momento privado enterrado en la quietud de palacio. Se había convertido en una herida que latía en el corazón de la monarquía. Carlos fue el primero en sentir todo su peso. Había pasado años equilibrando la frágil balanza entre su esposa y sus hijos, años suavizando tensiones que nunca terminaban de cicatrizar. Oír que Guillermo había ordenado abiertamente salir a Camilla delante del personal no solo fue una humillación para ella, sino una fractura pública para él. Carlos sabía bien que los salones de los sirvientes rara vez estaban en silencio. Las historias que nacen en susurros tienen una forma de crecer, y en poco tiempo el mundo más allá de las puertas sentiría la ruptura. Su furia no se vio atenuada por la ira contra Guillermo, sino por el temor. Comprendió mejor que nadie cómo el recuerdo de Diana seguía moldeando a sus hijos, y en ese momento se dio cuenta de lo impotente que seguía siendo ante la influencia perdurable de Diana. Dentro de la familia las reacciones estaban divididas. Algunos consideraron inevitable que William defendiera a su madre, una confrontación que llevaba años gestándose. A otros les preocupaban las consecuencias. Si el futuro rey podía socavar tan públicamente a Camilla, ¿qué significaba eso para la unidad de la monarquía? La familia real siempre había dependido de la ilusión de solidaridad, de la demostración de fuerza, incluso cuando las grietas eran profundas. Ahora esa ilusión se había hecho añicos dentro de sus propias paredes con testigos que no podrían olvidar fácilmente lo que habían visto. William no se arrepentía de sus actos aunque sabía que las consecuencias tendrían un gran alcance. Había trazado una línea no por rencor sino por amor, y al hacerlo había recordado a todos que el nombre de su madre permanecería intocable. Pero también comprendió que su elección había alterado la relación con su padre. La lealtad de Carlos estaba ahora dividida entre la mujer con la que se había casado y el hijo que heredaría la corona. Esa división era una herida que el tiempo podría no curar nunca. La propia Camilla soportó la humillación en silencio, pero sus más allegados podían percibir la ira que bullía bajo su compostura. La opinión pública ya la había obligado a marcharse una vez reducida a las sombras hasta que los años suavizaron su imagen. Ser obligada de nuevo esta vez por el hijo de Diana fue más duro que cualquier titular sensacionalista. No solo fue un insulto, fue un recordatorio de que nunca escaparía a la comparación, nunca conseguiría la aceptación que tan desesperadamente ansiaba. Más allá de los muros de palacio, el personal llevaba la historia en sus ojos y en su silencio. No lo dirían abiertamente, no todavía, pero el peso de lo que sabían era suficiente para sugerir que cuando la verdad saliera a la luz, sacudiría a la monarquía hasta sus cimientos. El enfrentamiento había sido privado, pero sus ondas se extendían hacia el exterior cada día que pasaba, amenazando con deshacer el frágil equilibrio sobre el que descansaba la familia real. Y así, en los pasillos ocultos de la monarquía, un único enfrentamiento reveló lo frágil que es realmente el equilibrio de poder. La defensa de su madre por parte de Guillermo fue algo más que la furia de un hijo, fue una declaración de que el legado de Diana sigue siendo inquebrantable, intocable y eterno. Para Camilla, la humillación fue un recordatorio de que la aceptación nunca puede borrar las sombras del pasado, y para el palacio el silencio que siguió habló más alto que las palabras. Mientras crecen los rumores y las preguntas, una verdad queda clara: el fantasma de Diana